esta tarea que consistía un poquito en tratar de identificar algunos elementos de nuestra práctica docente, de cómo somos como profesores de matemáticas. Entonces, maestro Valentín, maestra Berta, no sé si a alguno le gustaría comenzar y platicarnos un poquito sobre su tarea. Sí, profe, sí, puedo iniciar. Ahorita estoy detectando otra cámara que puse, ¿eh? Es que mi cámara algo le pasó que no Perdón, funciona. maestra Berta. Le decía que mi cámara, no, como que algo le pasó que no la detecta. Ah, sí, no se preocupe, no se preocupe. Podemos escucharle de audio, con mucho gusto. Ok, bueno, yo lo que escribí fue mi práctica docente es un poco particular, ya que generalmente busco estrategias novedosas para impactar a mis alumnos y lograr un aprendizaje significativo. Tiene la ventana llegó poco. Sí doy estímulos, de pronto sí doy premios al hacer o realizar ciertas tareas, siempre y cuando las realicen bien. Generalmente busco que mis alumnos se desplayen al llevar a cabo las actividades. Sin embargo, esta situación ocasionalmente pues me lleva como que un poquito al caos, porque de pronto ya, ya se me sale de control la clase y ya cada quien hace lo que quiera, ¿no? Pero bueno, generalmente así es mi práctica docente diaria. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si observamos esta práctica docente, tiene elementos, desde luego, constructivistas, pero también elementos conductistas, ¿verdad? Porque también se Así premia, es. a veces se premia el aprendizaje o inclusive a veces decimos el comportamiento o la conducta. Muy bien, maestro Valentín, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, miren, bueno, prácticamente en mis clases, bueno, es el nivel de secundaria y es segundo secundaria específicamente y son las materias de matemáticas y física. Entonces, en la práctica de mis clases, principalmente es, pues bueno, yo empiezo por medio del orden, o sea, cuidando la disciplina primero, el orden y el silencio en la clase. Posteriormente, una gran parte es, o el gran fuerte es tratar o el grueso enfocarme en la resolución de problemas. Sí, esto primero siguiendo, explicando yo, después guiando a los muchachos y al final después ellos poniendo en práctica. Así a grandes rasgos es un poquito lo que es la práctica en mis clases. Principalmente la mayoría, pues yo soy el que expone, el que resuelve dudas, resuelve problemas, y ya la parte que les toca a los muchachos, pues es cuando es la solución de problemas. Y en algunos momentos me toca hacer evaluaciones, por ejemplo, poner evaluaciones sumativas de tipo de proyectos. Y entonces ahí, enfocados a aplicaciones de la vida real, entonces ahí pues voy guiando a través de actividades formativas donde pues puedo ir ahí haciendo correcciones o dando asesoría. Muy bien, excelente. Excelente, excelente, excelente. Es decir, básicamente podemos ver cómo nuestra práctica docente está en cierta medida compuesta por varias teorías sobre el aprendizaje y también sobre la enseñanza, ¿sí? No tenemos una única formación, es decir, no somos simplemente un profesor
conductista, constructivista, cognitivista, o inclusive en las teorías más recientes, no siempre logramos aplicar solamente una teoría. Somos mucho más complejos, somos mucho más diversos, porque las necesidades son mucho más diversas. A veces necesitamos ser constructivistas, pero también a veces necesitamos ser conductistas. A veces necesitamos llamar la atención con los alumnos, buscando desarrollar su creatividad, pero también a veces necesitamos tener orden, tener disciplina. En fin, la docencia es justamente esto, es algo mucho más complejo que solamente una única perspectiva educativa. Pues bueno, yo les agradezco a ambos por compartirnos estas ideas sobre su práctica docente. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito. Voy a apagar un poquito mi cámara y voy a proyectar para ustedes. Así en un momentito más se puede ver la presentación. Un minuto, por favor, nada más. Muy bien. Bien, entonces parece que ya se puede observar, ¿verdad? Vamos a hablar entonces, de los números poligonales. ¿Sí? Vamos a hablar justamente de los números poligonales. Estos números poligonales que debo decir que tienen una historia muy interesante, pero bueno, antes de eso, me gustaría saber si alguno de ustedes ha escuchado antes hablar de estos números poligonales. No, profe, yo no. ¿No? Ajá. ¿Usted, maestro Valentín? Nada más así el concepto, pero no así muy general, o sea, de forma muy general, no así específico. Muy bien, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos números. Estos números que son justamente los números que se empezaron a estudiar desde la cultura griega y que tenían como principal interés el poder describir, el poder presentar a las matemáticas como algo perfecto y a la noción de número como esta conexión que se da, por un lado, entre lo aritmético y lo geométrico. Entre lo aritmético y lo geométrico de una forma natural. Y bueno, la imagen que tenemos acá es de Raymond Duval, esta imagen de un pedagogo francés con teorías muy influyentes sobre la enseñanza de las matemáticas, teorías novedosas que surgen en los años 90 y que siguen teniendo y que al parecer cada vez tienen un impacto mayor. Es Raymond Duval el que nos habla de la teoría de representaciones semióticas y que nos dice justamente que un concepto matemático puede tener diversas representaciones y que gran parte del trabajo pedagógico, del trabajo como docentes, consiste en que a una mayor cantidad de representaciones que podamos dar a los conceptos, estos conceptos se pueden comprender mejor. Entre más opciones damos a los alumnos, cuando presentamos los conceptos parece ser que logran entenderse de mejor forma. Esta es justamente la idea
la idea de Raymond Duval. Y el día de hoy vamos a trabajar esta idea de Raymond Duval, pero para los números poligonales. Ahí van. A ver. ¿Cuáles son los números poligonales? Los números poligonales también a veces les llamamos los números cuadrados. También a veces les llamamos los números cuadrados. ¿Sí? Es otra manera también de llamarles. ¿Sí? Estos números figurados porque tienen justamente una figura. Están asociados la parte aritmética con la parte geométrica a través de una figura específica. ¿Sí? Y entonces hay dos ejemplos de estos números figurados. El primero que vamos a agregar ahora que son los números cuadrados. Maestra Berta, ¿cuáles serán esos números cuadrados, por favor? Los números pares. No. ¿Perdón? ¿Serán los números pares? No. A ver, por ejemplo, el primer número cuadrado es el 1. Observemos por favor, Sí, profe. que 1 al cuadrado es 1. ¿Verdad? Ok. El siguiente cuadrado. ¿4? Exactamente. Ahí está. 2 por 2, 4. Muy bien. ¿El 9? ¿Cuál sería el que sigue? 9. 9, que es 3 por 3. 9, que es 3 por 3. ¿El 16? Exactamente. $16. Después del 16 sigue 25. Después 36. Pero observemos algo muy especial con estos números. Lo muy especial es que podemos ver que sí, en efecto, 1 es el primer cuadrado, pero 4 es el segundo cuadrado y 4 se puede escribir en forma de cuadro. 9 es el siguiente cuadrado y se puede escribir como un cuadrado de 3 por 3. 16 se puede escribir como un cuadrado 4 por 4. 25 se puede escribir como un cuadrado de 5 por 5. 36 se puede escribir como un cuadrado de 6 por 6. ¿Correcto? ¿Cuál sigue, maestro Valentín, después del 36? El 49. Ajá, que sería un cuadrado de 7 por 7. exactamente. Y después, uno más, por favor. El 64, que quedaría. Exacto. Sí, ¿verdad? Que saldría de 8 por 8. Exactamente, el cuadrado de 8 por 8. Muy bien. Esos son los números cuadrados. Ahora, por cierto, el nombre cuadrado proviene de la forma.
¿sí? El nombre cuadrado proviene de la forma. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles serán entonces? ¿Cuáles serán entonces? La parte que sigue ahora es los números triangulares. Sería, no, perdón, profe, adelante, no, usted es el de secundaria. Ok. No sé si serían bueno, digo, siguiendo el nombre de si serían los números cúbicos. Ah, los cubos, de hecho estos son más sencillos, Ok. porque en este caso los números triangulares van a ser los números que podemos poner en un plano con la forma de triángulo. Sí, el otro tiene, este tiene la forma de triángulo. Entonces el primer número triangular, por ejemplo, ¿quién sería? 1. El siguiente número triangular sería 3. 3. Se ve el 3. El siguiente número triangular, ¿cuál sería? No, 9. Casi, casi No. 6. Vean, pues, ¿no? Ya vi 6. 6. ¿Cuál sería, maestro Valentín, el siguiente número triangular? Sí. 10. Ajá, sería 10. Después 15. Después 21. Después 28. Y así podemos ir construyendo los números triangulares. Estos números cuyo nombre se debe, insisto, a la forma. Cuadrado, porque tiene forma de cuadrado. Triangular, porque tiene la forma de triángulo. ¿Sí? Observemos que entonces nosotros podríamos estar trabajando en el salón de clase y pedirle a nuestros alumnos que lleven fichas de algún color en específico, que lleven corcholatas de un color en específico, o que recorten estas pequeñas moneditas como las que aparecen en la imagen en algún tipo de cartulina. Esto entonces nos va a permitir que el alumno no solamente vaya abstrayendo los conceptos matemáticos, sino también que estos conceptos matemáticos, que a la vez son representarlos de manera concreta, como muy bien Piaget lo decía. Es decir, tenemos ahí 1, los números cuadrados, después tenemos 4 moneditas, después tenemos 9 moneditas, y acá lo importante es que sí, muchos alumnos van a podernos decir, es que el 9 es porque es 3 por 3, pero habrá alumnos que tal vez no logren hacerlo, y para esos alumnos que representa dificultad de identificar que 9 es 3 por 3, esos alumnos pueden contar las moneditas y decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9. Pueden llegar entonces a esa misma conclusión que los otros. ¿Sí? Maestro, pero los números triangulares, ¿cómo los construyó? Ah, muy bien. Ese va a ser un secreto porque ahora los vamos a construir. Pero ahí va. Tenemos el 1. Observemos que al 1 le agregamos un nuevo renglón que tiene 2. El primer renglón tiene 1, el segundo tiene 2. 1 más 2 es 3. Ahora los números triangulares, veamos cómo los acomodamos. Primer renglón 1, segundo 2, y ahora incluimos el tercer renglón que tiene 3. 1 más 2 más 3 es 6.
Entonces el siguiente número natural va a ser con un renglón que tenga 1, más 2, más 3, más 4, 10. El siguiente número triangular va a ser entonces al que le agregamos el renglón con 5, es decir, 1 más 2 más 3, 15. ¿Ok? ¿Sí, maestra? Sí, profe, sí, lo estoy anotando así tal cual, ya entendí. Gracias. A usted. Ahí tenemos los números triangulares, de hecho, y ahí podemos ver un poco más esto que estoy comentando. Tenemos el 1, después tenemos el 3. Veamos que en un renglón tenemos 1 y en otro 2. Después tenemos el 6, donde tenemos 1, 2 y 3. Después tenemos el 10, donde tenemos 1, 10, 3 y 4. Después tenemos el 15, donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Verdad? ¿Es correcto? Sí, profe, sí, ya entendí. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a pensar que tuviéramos un triángulo muy, muy grande. Imaginemos que tenemos un triángulo que tiene en su renglón más grande 100 puntitos. La pregunta es, ¿cuántos puntitos en total tiene ese triángulo? Repito, pensemos en un triángulo formado por estos puntitos y pensemos en un triángulo que tiene 100 puntitos. La pregunta es, ¿cuántos puntitos en total tiene todo el triángulo? Si el lado más grande tiene 100 puntitos. ¿Ok? Maestro Valentín, ¿se entiende bien el problema? Sí, sí, sí. Perfecto, si se entiende bien. Ok. Maestra, damos un tiempo para intentarlo allá en casa. ¿Qué le parece a usted? Sí, profe, sí, por favor. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo damos, maestra? Usted sugiéranos. No sé. Ay, ¿por qué me mete en problemas, profe? Sí, Solo ¿verdad? porque no sirve mi cámara. 3 minutos. ¿Es poquito, profe? ¿Está bien? No, está bien, está Sí. bien. Ok. Perfecto. Damos Vamos 3 minutos de tiempo, damos 3 minutos de tiempo y yo aprovecho para en esos 3 minutos ir por una tacita de café. Ok, profe. Adelante, por favor.
Muy bien, maestros, maestra, ¿cómo le fue? ¿Podemos resolver este ejercicio? Pues no. ¿No? Es que yo digo que abajo hay 100 y hacia arriba de un lado derecho pues hay 90, ¿no? Ajá. Hasta ahí me quedé, ya tengo que contar todos los de adentro. Hasta ahí me quedé, profe. Ok. A ver, entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra pantalla, ¿ok? Porque voy a tratar de explicar el procedimiento. A ver, ahí estoy. Y ahora permítame un momentito, voy a abrir un archivo como en blanco y voy a utilizar ese archivo un poquito. Un momento, por favor. Este problema es equivalente a un problema clásico en la historia de las matemáticas. Y además, bienvenida maestra, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Además, un problema muy interesante, quiero decirles, por la siguiente razón. Porque fue propuesto a uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, que es Carl Friedrich Gauss, un matemático alemán brillante, en su infancia. Si observamos la manera en la que nosotros construimos los números triangulares, ahora sí voy a volver a compartir pantalla, ahí va, era más o menos la siguiente, a ver si están todos de acuerdo. Teníamos, ahí se ve, ¿verdad? Al 1, primer número triangular. Después, el siguiente número triangular surgía de sumar el 1 más otra fila de puntitos que eran 2. 1 más 2 es 3. Después, el siguiente número surgía de sumar 1 más 2 más 3, una tercera fila con 3, y esto nos daba 6 puntitos. El siguiente número triangular era 1 más 2 más 3 más 4, es decir, era 10. El siguiente número triangular era 1 más 2 más 3 más 4 más 5, es decir, era 15. El siguiente número triangular era 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, 21. Y así podríamos continuar. ¿Qué observamos en esta suma, profesor Valentín? ¿Qué se cumple? ¿Qué podríamos identificar? ¿Qué podrían identificar nuestros alumnos? Bueno, vamos a ir, que vamos haciendo, el siguiente número es la suma de los anteriores. Es decir, estamos sumando los números naturales consecutivos. Entonces, calcular el número de fichas, decíamos, ¿verdad? De un triángulo con 100 fichas es calcular la siguiente suma. A ver si están de acuerdo. ¿Cuál sería? Pues sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más hasta 100. Entonces, vean, estamos reinterpretando el problema. Y lo que estamos diciendo es que entonces calcular ese número triangular es calcular la suma
de los primeros 100 números naturales. ¿Sí? ¿Alguien lo intentó por este camino? ¿Maestras, maestros? No, ¿No? no. Bueno, pero ya tenemos este camino. Entonces, ¿qué les parece si calculamos ahora cuánto vale esa suma? ¿Cuánto vale la suma del 1 al 100? ¿Ok? Ok, sí, me parece bien. Vamos a dar un par de minutos para que ustedes puedan hacerlo ya, claro, y se diviertan. Ahí me espero un poquito. Muy bien, maestro Valentín, ¿qué resultado obtuvimos? No, todavía Maestra, no. maestras, ¿qué resultados obtuvieron? ¿Todavía no? Perdón, me espero un poquito, claro que sí. Muy bien, ¿qué nos comentan?
¿Alguna propuesta de resultado? Bueno, yo no sé si estoy bien, porque como acabo de llegar, no sé si estamos en las mismas. Muy Yo bien, muy bien. me enfoqué un poquito a lo que es una sucesión aritmética, entonces no sé si iba por ese lado el De hecho, sí es una planteamiento. sucesión. Sí es una sucesión, ajá. Entonces apliqué, yo me fui con la formulita de calcular la suma de algo así de unas sucesiones. No es que estuve batallando porque no me acordaba si se sumaban o se restaban, pero ahorita ya analizando creo que sí se sumaban por ahí los términos. Ok. ¿A qué resultado llegó, maestra? Según yo es 5050. Muy bien, sí es la respuesta, es la respuesta. Es la respuesta. Miren, voy a comentarles, si me permiten. Carl Friedrich Gauss, resolvió este problema en su educación primaria. Un niño muy, muy listo. Gauss vio algo que los demás niños no observaban. Él dijo, bueno, voy a escribir los números del 1 al 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 100. Y luego escribimos los números al revés. Es decir, primero de manera creciente, después de manera decreciente. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Y así nos vamos ahora hasta 2, hasta 1. Esta forma de escribir los números es interesante, porque si sumamos, al sumar término a término, imaginemos que sumamos término a término, ¿qué sucede si sumamos término a término? Sale el mismo resultado. Exactamente, muy bien. Es decir, 1 más 100 es 101, 2 más 99, 101, 3 más 98, 101, 4 más 97, 101, 5 más 96 es 101, 6 más 95 es 101, y así, hasta otra vez 100 más 1 es 101. ¿Sí? Entonces, al sumar término a término, Gauss observa que el valor de la suma es la constante 101. ¿Y cuántas veces? Ahí va la pregunta. ¿Cuántas veces sumó? Ya sabemos que el valor de cada suma es 101, pero ¿cuántas veces sumó? Sí. 100 veces, exactamente. Entonces sumó 100 veces. Entonces, el valor de la suma es 100, que es el número de veces, el número de números, por 101, que es el valor de cada una de estas sumas, de cada uno de estos términos. Pero hay un detalle que seguramente ya el profesor Valentín observó, y es que, sí, ese es el valor de la suma, es 100 por 101, pero sumó 2 veces. ¿Sí están de acuerdo? Sumó 2 veces. 100. Entonces eso es entre 2. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que si sumamos 1 más 2 más 3 más 4, sucesivamente, hasta 100, el valor de esa suma es el cociente, que es 100 por 101 sobre 2. Y ya nos dijo la maestra que esto es 5050, así es. Esa es la respuesta correcta. Esa es la suma del 1 hasta el 100.
Gauss lo hizo en el penúltimo grado de educación primaria. Una manera brillante. Ahora, el trabajo de Gauss no se limitó solamente a calcular la suma del 1 al 100. Él se hizo la pregunta, ¿qué sucede si sumamos los primeros? Es decir, ¿qué sucede si sumamos básicamente cualquier número natural? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más hasta n. Pues Gauss nos dice, maravilloso, pues n por n más 1 sobre 2. Eso ya no es para la primaria, desde luego, pero es interesante que Gauss a esa edad tan temprana haya encontrado esta expresión. Ahora, es interesante porque esta expresión no solamente representa la suma de los números triangulares, perdón, la suma de los números naturales, sino que también representa una fórmula para obtener los números triangulares. Ya ve, maestra Berta me había comentado cómo obtenemos los números triangulares. Esa es la fórmula, justamente. Ok, profe, sí. Esa es la fórmula. Y esta fórmula la debemos a Gauss. Voy a dejar de compartir esta pantalla para volver a la presentación original, ¿ok? Ahí va. Y voy a regresar a la otra presentación. Entonces, si nos preguntara alguien una fórmula para poder obtener un número triangular de longitud n, pues ya la sabemos. Gracias a Gauss sabemos que la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Ese es el número de puntitos, ese es el número de corcholatas que tiene un triángulo con n puntitos. Muy bien. Y claro, podemos observar algunas propiedades interesantes. Vamos a suponer que tenemos estas fichas y podemos jugar con ellas. Por ejemplo, veamos el 1. Siguiente número cuadrado es el 4, pero ¿qué observamos? Ahí hay una división, ¿verdad? Claramente que nos dice 1 más 3 es 4. ¿Correcto? Sí, correcto. Veamos la siguiente ficha. Ah, mira, qué bonito. Ahora tenemos el siguiente cuadrado, que es ¿quién? El 9. Pero el 9, ¿quién es? Es 1 más 3 más 5. Ahora tenemos el siguiente cuadrado. ¿Quién es? El 16. ¿Pero quién es el 16? Es 1 más 3 más 5 más 7. Ahora tenemos el siguiente cuadrado. ¿Quién es? 25. ¿Pero quién es el 25? El 25 es 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Ahora tenemos el siguiente cuadrado. ¿Quién es? 36. ¿Pero quién es 36? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Maestros, ¿cuál es la propiedad matemática que nos está demostrando, nos está haciendo evidente? ¿Cómo le enunciaríamos de manera verbal? ¿Cómo son todos los números que están al lado derecho del signo igual? Son números cuadrados, ¿verdad? El 1 es cuadrado,
el 4 es cuadrado, el 9 es cuadrado, el 16 es cuadrado, el 25 es cuadrado, el 36 es cuadrado. ¿Y del lado izquierdo cómo son, maestra Violeta? Son impares. Exacto, son impares. Son impares consecutivos. Entonces, maestro Valentín, a ver si usted nos puede apoyar. ¿Cómo quedaría el enunciado? Ok, para encontrar el siguiente número Es decir, el el cuadrado. enunciado de esta propiedad matemática. Ok, como lo estamos así observando, pues podría ser el número, un número cuadrado es igual a la suma de los números nones consecutivos. Exactamente. Es decir, la suma de los números impares consecutivos es un número cuadrado. Miren qué bonita propiedad matemática. La suma de consecutivos es un número cuadrado. Maravilloso. Perfecto. Ahí está. Y claro, esto tiene mucho valor cuando el niño, cuando el estudiante es quien logra ver esta propiedad matemática por sí mismo. Claro, este ejercicio ya en particular, vean que este ejercicio ya es de primaria. Ya no es un ejercicio tan básico. Se requiere, aunque solamente se requiere saber sumar propiamente y entender que es un número cuadrado. ¿Sí? Entender que es un número impar. Muy bien, profesor. Excelente. Ahora pensemos en estos números triangulares. Ahí tenemos al 1. El 3. Qué bonito el 3. El 3 es 1 más 2. El 6 es 1 más 2 más 3. Después tenemos el 10, pero ¿quién es el 10? 1 más 2 más 3 más 4. El 15, ¿quién es el 15? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. El 21, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. El 28, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Es decir, se cumple exactamente la propiedad que Gauss demostró. ¿Quiénes son los números triangulares? Pues es la suma de todos los números naturales consecutivos. ¿Sí? O dicho de otra forma, la suma de los números naturales consecutivos es un número triangular. ¿Correcto? Correcto. Entonces, todo esto lo podemos hacer con nuestras fichas, unas fichas muy divertidas. Vamos a ver la última propiedad del día antes de concluir nuestra sesión. ¿Sí? Aquí tenemos un número triangular, de hecho, varios números triangulares, y ahora tenemos números cuadrados. Como podemos observar, la lista que tenemos del lado derecho es básicamente la lista de los números triangulares. El 1, el 3, el 6, el 10, el 15, el 21, el 28, el 36. Y observemos esta propiedad, por favor. 1 más 3, bueno, 1 más 3, 4. 4 es un cuadrado. 3 más 6 es 9. 9 es un cuadrado. 6 más 10 es 16. 16 es un cuadrado. 10 más 15 es 25. ¿Verdad? 25 es un cuadrado. 15 más 21 es 36, que también es un cuadrado. 21 más 28 es 49, que también es un cuadrado.
28 más 36, 64, que también es un cuadrado. Entonces, ¿cuál es la propiedad matemática que relaciona a los números triangulares y a los números cuadrados? Maestros, maestras, ¿qué nos dicen? Bueno, sería, el enunciado quedaría así como la suma de los números triangulares consecutivos sería un cuadrado. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ¿podría repetirlo si es tan amable? Ah, sí, la suma de los números triangulares o consecutiva de los números triangulares es un cuadrado. Es un número cuadrado. Perfecto. Excelente. Excelente. Esta respuesta es correcta. De hecho, este nombre en matemáticas, en aritmética, tiene un nombre especial y le llamamos cuadrado perfecto. Es decir, un cuadrado perfecto es igual a la suma de dos números triangulares. Esto geométricamente se ve claramente porque siempre podemos dividir un cuadrado en dos triángulos. Siempre podemos dividir un cuadrado en dos triángulos. La diferencia tal vez es que en la geometría esos dos triángulos son idénticos, son iguales, son congruentes. Y en la aritmética no va a suceder eso. Uno va a ser más grande que el otro. Por ejemplo, 8 al cuadrado es 36 más 28. 7 al cuadrado es 28 más 21. 6 al cuadrado es 21 más 15. 5 al cuadrado es 10 más 15. 4 al cuadrado es 6 más 10. 3 al cuadrado es 3 más 6. 2 al cuadrado es 1 más 3, que es 4. Y finalmente 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, esta propiedad es una propiedad muy, muy, muy bonita que nos permite observar cuándo tenemos un cuadrado perfecto. Bien, si me permiten, voy a dejar de compartir pantalla. Maestro, Claro que sí, para servirle. ¿esto tiene relación con el cubo base 100? No exactamente, pero sí se puede, no exactamente, pero sí se puede relacionar, claro que sí. Esto tiene un poco más de relación con dos maneras de representar, de hecho, tres maneras de representar los números. Podemos representarlo mediante fichas con forma, podemos representarlo mediante una expresión oral o escrita y podemos también representarlo utilizando los símbolos matemáticos. En este caso, mediante expresiones de suma, de producto. ¿Sí? Ok. Esta es la enseñanza de Raymond Duval. Esta es la enseñanza de Raymond Duval. La enseñanza de Raymond Duval es que cuando nosotros diversificamos las maneras de representar los conceptos matemáticos, damos más opciones para que nuestros alumnos aprendan. Damos más opciones para que nuestros alumnos aprendan. ¿Sí? Y claro, ahí va la tarea. Ahora sí vamos a dejar una tarea de matemáticas, bueno, de didáctica de las matemáticas. Vamos a pensar en tres conceptos importantes. Por ejemplo, en preescolar, un concepto muy importante es el concepto de número, cuando estudiamos el conteo. ¿Verdad? Sí. Maestra Berta, vamos a dejar una tarea especial para usted. Que nos platique la siguiente sesión, haciendo una presentación breve, cómo los niños logran contar. ¿Cuáles son las etapas que los niños viven para desarrollar el conteo? Ok. Muy bien. Maestro Valentín, entonces vamos a pensar en otros dos conceptos importantes.
Un concepto muy importante, por ejemplo, en la educación secundaria, es el de número racional, el cómo trabajamos las fracciones. Ese por un lado. Pero otro concepto importante es el concepto de función. La maestra Violeta estaba hace un momento con nosotros, supongo que ha tenido alguna dificultad técnica, el internet siempre está a veces fallando un poquito, pero entonces la pregunta sería la siguiente: ¿a quién le gustaría trabajar? A usted, maestro Valentín, ¿le gustaría trabajar el concepto de función o el concepto de número racional? Bueno, como guste, profesor. No está la maestra Violeta con nosotros, entonces puede sentirse en confianza de elegir. Ok. Bueno, si quiere el de racional. Ok. Entonces, nos quedaría esta idea. Vamos a hacer una presentación de 4 o 5 diapositivas en PowerPoint, donde explicamos estos conceptos, pero vamos a fijarnos en el reto de tener diversidad de representaciones de esos conceptos. Por un lado, Miss Berta nos va a hablar sobre el concepto de número para el desarrollo de las habilidades de conteo. El maestro Valentín sobre los números racionales. Y la maestra Violeta nos va a platicar sobre el concepto de función. Ok, profe, está bien. ¿Está muy bien? Bueno, pues, sí, adelante. Perdón, maestro, en la presentación tenemos, ver, bueno, en el caso mío, cómo los alumnos aprenden las fracciones. Es cómo los alumnos aprenden las fracciones, pero de qué maneras podemos representar el concepto de fracción para que los alumnos puedan aprender. Es decir, en cierta medida mostrar que hay más de una forma de solamente representar la fracción. Ok. Sí, esa es un poquito la idea. Muy bien. Bueno, pues ha sido un gran placer saludarlos. Muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido en esta sesión. Yo lo he hecho. Sí, claro. Y espero que ustedes lo hayan hecho también muy bien. Entonces, la siguiente sesión voy a tener el gusto de escucharlos y claro, vamos a seguir hablando un poco más de Raymond Duval. Esta fue solamente la primera introducción a su teoría, pero hay cosas interesantes todavía que mencionar. Así Muy que, bien, profe. pues muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche, un buen descanso y nos vemos el próximo miércoles. Será un placer. Okay. Gracias, profe. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Muy, muy buena noche. Que descansen. Maestro, gracias. Sí, adelante, maestro Valentín. Profe, recibí un WhatsApp para el pago. Ah, sí, de administración, claro. Sí, pero me pone a otro nombre, dice a Reinaldo Jesús Sobrevilla. Es correcto, sí, es correcto. Es que cuando se hace el pago, digamos, hay dos mecanismos comunes. Uno es en las primeras cuentas, si usted requiere algún tipo de factura fiscal, y si no requiere factura, puede depositar a esa cuenta, con mucho gusto. Ah, ok. Muy bien. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Muy, muy buena noche y como siempre un placer saludarles. Igualmente. Que descansen. Buena noche. Gracias, profe. Bye. Buena noche.